cómo van surgiendo de manera periódica cada una de ellas y cómo el hombre va cambiando su mentalidad en torno al manejo de la doctrina en sentido general. Yo trato de resumir desde un principio lo que pasó según la ciencia. Trato de resumir cuando el aspecto, cuando las religiones se inician también en esa primera parte, y trato también de resumir cada una de las doctrinas que son más comunes actualmente en el mundo. No puedo hablar de todas por una sencilla razón. Hay registradas más de 24.000 sectas y religiones, lo que es imposible tratar de resumir eso en 2 horas apenas que vamos a tener aquí, o 1 hora. Todavía me dicen que 1 hora, yo pensaba que eran 2 que tenía. O sea que vamos a tener todavía que ser más rápido y más escuetos. Bien, las religiones restringen y sentencian la ciencia. Todo el mundo tiene la concepción, o la gran mayoría de las personas tienen la concepción de que las ciencias son respaldadas por Dios. No hay una mayor mentira que esa. Eso también se ve. Pero son las ciencias también quienes van a sentenciar finalmente las religiones. O sea, ya están en un momento van a ser exterminadas. Claro, tendrá que pasarse un gran tiempo, todavía unos 50, 60, 100 años, muchas irán desapareciendo de manera paulatina, ya lo veremos. En la ciencia, nosotros tenemos aportes, como lo son las ciudades. Todo se respalda precisamente en una evolución que se ha ido dando de manera consuetudinaria. Tenemos la planta de energía eléctrica, tenemos el transporte, tenemos la comunicación, las industrias, tenemos también la educación, y así encontramos dentro de la ciencia una gama tremenda de desarrollo que ha alcanzado el hombre a través de unos 12 millones de años que tiene en existencia sobre la faz de la Tierra. Obviamente, yo quise poner la ciencia de primero, porque entiendo que al final lo que va a resultar es que la ciencia va a salir victoriosa de todo el proceso. Sabemos de antemano que tanto las religiones, o tanto la doctrina religiosa, o tanto la filosofía idealista, como las que envuelven todo lo relativo a la ciencia, tienen una rivalidad desde que prácticamente el hombre empezó a razonar. Sabemos de antemano que las religiones fueron primero. O sea, el hombre lo primero que desarrolla ante todo es un temor, y ese temor lo hace, un temor, y también su mentalidad, su razonamiento no le alcanzaba para poder dilucidar todo lo que tenía al frente de él. Entonces empieza simplemente a amar una serie de cosas como el fuego, la lluvia, empieza a tener con ella, a idolatrarla realmente. Entonces la ideología, las religiones tienen un inicio primero, antes que la ciencia. Por eso tenemos un cuadro aquí que define la religión. Vimos que la ciencia definía varias interdisciplinas, ¿no? Aquí nosotros tenemos la religión que define 2 cosas: un Dios, finalmente esas son las contemporáneas, y un demonio. Obviamente un Dios que es supuestamente benévolo, que favorece, que da la gloria, que da la salvación, y tenemos un demonio que es el que castiga, el que nos va a llevar a nosotros, los hombres de ciencia, al infierno delante. Ahí tenemos una ilustración del infierno, donde, vuelvo y les reitero,
la religión solamente recae en eso, en una gloria, una salvación y un infierno donde usted se va a quemar si usted no cumple con lo que ellos llaman moral. Fíjense la diferencia. Las ciencias se han diversificado y la religión se ha quedado desde sus inicios propiamente en esos dos factores. Un chiste además de... Ponle el chiste del para que yo lo lea. Dice aquí, disculpe señor. Eso lo dice el joven que está en el fuego. ¿Cómo supone que el fuego y la tortura van a van a dañarme si no tengo cuerpo físico? Se supone que es el alma que sube. Entonces el demonio le contesta: deja de hacer preguntas y ponte a gritar. ¿O quieres que nos saquen a todos de aquí? O sea, esa es la idea. Nos despidan a todos. Nos van a despedir a todos. Bien, en resumen, lo voy a hacer un poquito rápido. Tenemos el tiempo de formación del universo. O sea, aquí tenemos hace 13.700 millones de años, ya aceptado por la más grande de las iglesias, la Iglesia Católica. Recientemente el Papa Francisco hizo unos pronunciamientos acerca de la evolución y acerca también del Big Bang. Él dijo que no se divorcian de la realidad y que ellos están de acuerdo con que las cosas han sido así. Yo no sé cómo él ha concatenado el asunto, porque la Biblia dice otra cosa. 13.700 millones de años, la gran explosión. Vamos a darle un poco rápido a eso. Todo el mundo ha oído hablar del Big Bang. En 13.400 años antes de Cristo, antes de la era cristiana, se debe decir, se forman las primeras estrellas. 4.600 millones de años antes de la era cristiana nace nuestro Sol. Se forman además los planetas con polvo cósmico. 4.500 millones de años se forma el satélite lunar. Se dice que se choca un cuerpo celeste de más de 40 kilómetros de diámetro contra la Tierra, la bambolea y se forma polvo cósmico con todo el resultado de ese choque. Luego se fue juntando poco a poco y se forma así mismo la Luna. Fíjense, yo estoy mencionando los años, no son procesos de 1 ni 2 años. A veces se nos cuestiona diciendo que la evolución nadie puede afirmarla por cómo se da. O sea, para los cristianos la evolución se debe dar de un día para otro. Nosotros no vamos a ver quizás la evolución per se de nosotros mismos, aunque sí podemos ver hacia atrás, hacia el pasado, y podemos, basándonos en la ciencia, testificar de que así mismo ha sido todo. Hasta el momento no ha habido contrariedad en ese sentido. Es una aceptación universal. 3.800 millones de años surge el ADN. Yo estoy suponiendo que todos aquí sabemos lo que es el ADN. O sea, surge la vida básicamente en forma de bacteria, pero surge la vida en la tierra. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Todo lo que me estoy refiriendo y hasta lo que me referiré. Antes de la era cristiana, no de Cristo. Antes de la era cristiana. Gracias. Bien. 2.500 millones de años. Entonces, surge el oxígeno sobre la atmósfera. No, primero surge en el mar, en el agua. Por eso es uno de los componentes de ahí. Se va desarrollando producto del calentamiento y los gases. Luego lo que sucede es que ese oxígeno sale sale a la atmósfera, se libera y empieza a oxidar. El componente de hierro que heredamos de ese gran polvo galáctico, que es lo que forma todo lo que existe precisamente en la Tierra. Seguimos avanzando.
Para ese entonces, sube por favor, para ese entonces, ya 1.000 millones de años antes de la era cristiana, se forman los grandes continentes, se forman producto de la oxidación del hierro. O sea, todo el mundo sabe que la Tierra está formada por un núcleo caliente y que ese núcleo caliente lo que hace es, ha ido creando una efervescencia por asunto de las bacterias que se fueron generando, que proporcionaban el oxígeno, y finalmente esas bacterias son oxidación. Esas bacterias son oxidación. Y finalmente terminan formando los continentes. Disculpe que la tierra y el agua se formaron juntas. Déjame decirte una cosa. Antes que nada, yo no quisiera entrar en discusión de ese tipo, porque el tema social es lo primero. Es pregunta curiosidad. Sí, y la otra cosa, al final va a haber un ciclo de preguntas que le voy a permitir que no, porque tenemos muy poco tiempo para eso. Yo creo que no me va a dar tiempo por exponer el tema. No hay problema. 550 millones antes de la era cristiana. Aumentan los niveles de oxígeno. Fíjense, teníamos oxígeno, por eso hubo la oxidación. Pero ahora aumentan los niveles de oxígeno y empiezan a salir, a desarrollarse las primeras especies, las especies cámpicas. 300 millones de años. Entonces, ya tenemos oxígeno sobre la faz, sobre la atmósfera, ¿no? En la atmósfera. Y la tierra empieza a florecer. Surgen los árboles, las flores. 250 millones de años antes de la era cristiana, aquí hubo un problema grande. Surge la primera explosión cámbrica. Esa explosión terminó con el 70% de las especies existentes. En ese momento fue la primera que hubo, de 5 que han habido. 160 millones de años antes de la era cristiana, entonces aparecen los dinosaurios. Todo el mundo ha oído hablar de los dinosaurios. Al final de todo, en los años 60 millones de años antes de la era cristiana, surgió la extinción de los dinosaurios, los de grande tamaño. Todos saben por qué, la gran mayoría sabe por qué, y es que se estrelló también un meteorito, una piedra de 9 kilómetros, uno dice 9, otro dice 11, en la península de Yucatán, y eso termina con la oscuridad, termina con el oxígeno, termina con una serie de cosas de manera momentánea, y eso da como resultado la extinción de los dinosaurios. 12 millones de años, entonces aparece el hombre sobre la faz de la tierra. Esto es una historia que hay que verla, ¿no? Ya la transformación, la evolución, ya todo el mundo conoce. Mucha gente me ha dicho, ven acá. Una vez me dijo un señor en un banco, me dijo, pero yo estoy seguro que estamos hablando entre religiosos y ateos como yo. Y me dice, yo estoy seguro que tú eres de lo que crees que el hombre vino del mono. Digo, yo no vino del mono. El hombre no vino del mono. El hombre vino de una bacteria, que es peor todavía. O sea, pasar eso, decirlo de esa manera, implicaba sencillamente que había transcurrido un tiempo que a todos ni siquiera nos pasa por la imaginación lo que pasó para llegar a ese desarrollo. Dios dijo que Él creó el primer dinosaurio y el primer hombre el mismo día. Y eso sucedió hace 6.000 años, no millones de años. Contrariedad bíblica con relación a lo que estamos hablando ahorita. El Papa, yo no sé cómo va a justificar esas cosas. La Biblia eso es lo que dice. Concluyo esta parte diciendo las religiones no son más que un invento del hombre. Igual Dios es un invento del hombre. Bien, resumen, ya entramos en tema. Pero antes de entrar en tema, a mí me gusta hacer atracciones. Me voy a referir a algo que pasó en lo personal. Yo soy arquitecto, para los que no lo conocen. Yo estaba haciendo, o estoy todavía, haciendo un libro sobre el desarrollo del polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Me interesa mucho la parte urbana y soy un inquieto por esa parte. Pero ¿qué pasa? Cuando arranco con el tema, resulta
Y yo digo, pero yo no puedo hablar del polígono de Santo Domingo sin pensar primero cómo se forman las ciudades y dónde se originaron las primeras ciudades. Entonces, me pongo a buscar hacia atrás. Me encuentro que hay un estudio que se hizo en el mundo, en el planeta, de ADN. Se cogió una gran parte de la población mundial y se hizo un estudio de ADN y dio como resultado una cepa. O sea, todos los habitantes de la Tierra venimos de la parte sur de África, que es precisamente el desierto de Kalahari, donde está la tribu de los Boquimanos. Yo siempre me refiero a eso cada vez que me hacen una entrevista, pero es importante que veamos lo siguiente. O sea, eso lo dice un estudio de ADN. Nosotros confiamos en la ciencia. La ciencia es lo que nos dice, es lo que nos ha llevado a pensar en todas estas cosas. Es muy fácil pensar en que Dios lo puso todo y listo, nos vamos, podemos ir. El asunto no es ahí que está. A nosotros nos gusta complicar un chin más. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre empieza a desarrollarse ahí. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver quiénes son los hombres, los Boquimanos, una tribu con una supervivencia altamente dificultosa. Son gente que para poder vivir, y viven aún todavía, tienen que buscar el agua en raíces especiales, y con un dedito, con eso ellos se abastecen de agua. Yo pongo esto en claro por la siguiente razón. Eso me dice a mí que si eso así durante millones de años, 12 millones de años que tiene el hombre sobre la faz de la tierra, pudo darle la suficiente fuerza y energía para cruzar el planeta entero, que es lo que vino sucediendo. O sea, el hombre tenía una vida nómada. Empezó ahí la vida. Perdón, también voy a decir, si por casualidad la Biblia lo que dice es cierto, entonces por ese estudio nosotros podemos decir fácilmente que Adán y Eva eran negros. Eso es una conclusión. O sea, si ahí es que se inicia la vida, ya porque nosotros tenemos esa convicción, que se han hecho análisis, estudios sobre eso, entonces podemos decir que ahí se arranca la vida como quiera, bíblicamente o no. Lamentablemente las religiones han cogido mucho de la ciencia para poder sustentar algunas cosas. Lamentablemente ellos se sustentan en pseudociencia y en protociencia, tergiversando los valores de la ciencia. Eso debemos también tenerlo claro. Aquí hay mucha gente que te habla con una propiedad increíble. Nosotros tenemos aquí un estado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar, y ahí se acercan gente que, oye, te mencionan todos los actores del mundo, y al final, cuando terminan conversando contigo, tú te das cuenta que tienen problemas serios. Gente que te dice que hay habitantes todavía en la luna. Bien, voy a seguir avanzando porque es que este tema, le digo, es demasiado apasionante. Seguimos avanzando. Resumen y origen de la doctrina. La doctrina también, yo considero que como el hombre también evolucionaron. Ellos evolucionaron. Mira por qué. Lo primero que empieza son el hombre a pensar en cuestiones mágicas. Eso es lo primero que hace. Luego surge el politeísmo. Y luego del politeísmo terminamos con la época contemporánea donde lo que mayormente predomina es el monoteísmo. Entonces ha habido una evolución. Esa transición es bueno verla también en todo el proceso de desarrollo del hombre. La fase de iniciación, la creencia primitiva, fueron las que dije desde el principio. O sea, cuando el hombre empezó a adorar la lluvia, el sol, empezó a adorar la luna, todo lo que encontraba, que era algo sorprendente, algo que no podía tener una explicación, su razón no le daba más.
las supersticiones entran también en esa fase. Se empezaron a hacer supercherías. Empezó un sabio a buscar la manera de cómo ir convenciendo a los otros. Era el que más lograba tener razón y todo el mundo lo admiraba a él. Chamán, ahora mismo le podemos decir brujo, pero era la persona que iba dominando en el momento, en cada tribu, en cada aldea. Por otro lado, tenemos la fase intermedia, que es entonces la creencia politeísta. En la creencia politeísta aparece un síntoma interesante. Aparecen los primeros ejércitos, aparecen dioses diferentes, con una mística, con unas leyes establecidas. Aparecen las escrituras que le dan soporte a todo ese tipo de cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, el dios de Babilonia, uno de los primeros que surge, el dios Marduk. Ese dios también tenía su demonio, se llamaba Mususu. Fíjense, ellos creen un dios y le ponen un demonio al lado, porque el que se equivoca va a tener que pagarla con Mususu. Así mismo es. En la religión egipcia nosotros tenemos más de 700 dioses. No se ve el letrero, ¿verdad? Muchos de ellos no son representados antropomórficamente. Otros sí, como Isis. Horus no era representado antropomórficamente, o sea, no había ninguna figura. Lo que quiere decir que muchas veces religiones como la que nosotros tenemos oficial al día de hoy, que es la cristiana, se retroalimentaron de religiones ya que habían sido superadas, como esa. O sea, el Dios de la religión católica, el Dios de la religión del cristianismo, es totalmente antropomórfico. Nadie se imagina cómo es. Nadie lo ha visto. Y el que diga que lo ha visto tiene problemas. En la fase contemporánea, nosotros entonces tenemos la creencia monoteísta. O sea, las creencias monoteístas surgieron con Akenatón. El primero que se menciona como monoteísta es Akenatón, en el siglo XIV antes de la era cristiana. Entonces, ¿qué pasa con Akenatón? Akenatón nada más porque él decía que había un solo Dios. Tuvo que aislarse de Egipto, tuvo que irse con sus adeptos. Pero ¿qué ocurre? Que Akenatón era un intermediario. O sea, había que adorarlo a él en su maldad para que él le pida a su Dios, que era Amón, por lo que querían algún favor de ese Dios. Pero había que amarlo a él primero. Era un intermediario. Aparece la religión judea. Lo estoy haciendo un poco rápido, ¿no? Aparece la religión judea. No se establece una fecha específica. Yo entiendo que esas cosas iban solapándose. O sea, como tampoco no había una comunicación como la que tenemos hoy en día, que usted se pone en segundo a la altura del mundo. En esa época no era así. O sea, eran sabios que eran realmente, perdón, discúlpeme que ese no lo había pagado. Déjame quitarme el otro también, porque ahorita bien, me quedé en que el primero que surge con esa idea es Akenatón, pero son 14 siglos antes de la era cristiana. Más después, la religión judea, con la idea de Abraham, es que empieza a formar la religión monoteísta, que es, como ustedes sabrán, la judea es la que antecede a la religión católica. O sea, es donde descansa la mayor base del catolicismo, en la religión judea.
Por lo que hemos visto, podemos decir que hasta ahora no hay nada perfecto. Las religiones nos han vendido a nosotros que la naturaleza es perfecta, que nosotros somos perfectos. Nos han vendido también que los hombres somos malos. No es verdad, nada de eso es verdad. El hombre no es perfecto, la naturaleza no es perfecta. Nada que sea perfecta puede adaptarse. Nada que sea perfecta, repito, puede adaptarse, puede evolucionar. Eso hay que tenerlo claro. Todo lo que ha evolucionado es porque no tiene una perfección, y todo está en constante evolución, aunque no nos demos cuenta. Nuestros propios pensamientos son parte de la evolución. Y si no, fíjense lo que sucede con la persona, cómo piensa al nacer, o cuando se desarrolla en sus primeros años de infancia, y cómo piensa, cómo termina pensando cuando ya muere. Bueno, ya eso nosotros hablamos ahorita. Existen las dos corrientes que han definido el mundo, que son la corriente idealista y la corriente materialista. La primera se basa en el pensamiento. Lo que ellos piensan es la realidad. Decía el ingeniero que, bueno, si tú lo que piensas entonces que tienes 1000 pesos en los bolsillos y métete la mano a ver si lo vas a sacar. Eso es incongruente totalmente. Los pensamientos no pueden ser jamás una realidad. Mas, sin embargo, la corriente materialista se sustenta precisamente en un respaldo apoyado exclusivamente en la ciencia, apoyado en todo lo historial, y no es que no pueda equivocarse. O sea, realmente la ciencia falla, pero es lo más cerca de la honestidad que nosotros tenemos. Por eso los ateos somos amantes de la ciencia, porque yo creo que lo más esencial que hay en una persona, su esencia está básicamente descansando sobre los verdaderos valores que nos deben regir como personas, como humanos que somos. Mucha gente cree que el que está aquí diciendo lo que yo estoy diciendo es porque ha sufrido una decepción en la vida. No, se equivoca el que dice eso. Yo soy una persona que viene de una familia poderosa, mi familia totalmente cristiana, todo. Eso no lo he podido quitar nunca. El único que viene con esa idea soy yo. Y eso realmente, la diferencia la marca el que la simple manera de razonar. Ellos razonan como se les enseña, como no han habituado a todos, no han obligado a creer. No hay una sola persona aquí que no haya ido a un templo. No hay una sola persona aquí quizás que no haya sido bautizada. Adoctrinamiento religioso. Adoctrinamiento religioso. Adoctrinamiento religioso. Las escuelas todavía nuestras, que es una de las cosas que estamos abogando con eso, estos sacrificios que hacemos, que es un sacrificio para todos, es tratando de abogar porque se nos oiga. Nosotros estamos abogando por un país laico, que cada quien sea libre e independiente, que no haya una religión o una doctrina que esté favorecida con todo el gobierno. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que nosotros queremos transferir a todos ustedes. O sea, a mí de manera particular y a nosotros nos importa en lo que puedan creer. El que quiera creer, que crea hasta en las piedras, pero que no nos la tiren, no nos la rondeen a nosotros. Esa es la realidad de todo. La doctrina, vamos a hablar ya de toda la doctrina de manera rápida, pues esto es un tema amplísimo y muy espinoso, de verdad, muy espinoso. Vamos a hablar primero de la doctrina hindú. Es un sincretismo, o sea, es una mezcla de creencias diferentes que se han juntado, incluso con idiomas diferentes, pero ellos dicen que se llevan bien. En una secesión que se dio por un problema que hubo en Inglaterra, el Pakistán se dividió, se seccionó, y ellos se dividieron también. Y esa división
empezó a crear cierto antagonismo entre unos y otros. Los hinduistas, que son diferentes sectas ahí, inclusive el Islam se considera que está metida ahí, inclusive el Buda, el budismo, está también insertada en el hinduismo. Ellos empezaron a tener problemas por esa secesión que se dio. ¿Qué pasó? En el 1971, el mayor genocidio que se ha visto por problemas religiosos surgió ahí. Da pena que muchas vidas se han perdido, valorar, personas con valores de verdad, con una proyección científica, se han perdido por cuestiones religiosas. Y nosotros seguimos creyendo tan campantes como Johnny Walker. Seguimos. Doctrina budista. La doctrina budista se puede decir que es una de las más viejas, fechada, ¿no? 5 siglos antes de la era cristiana. Buda fue un tipo que desertó de unas condiciones económicas favorables. Era un príncipe, hijo de un rey. Y él decidió simplemente salir de ahí y montar espiritualmente su vida, tratando de limpiar una serie de aspectos que para él eran traumatizantes. Eliminar el sufrimiento, eliminar el dolor por la muerte. Y así el tipo se concentró y se aisló de todo lo que tenía, dejó a un lado su riqueza y se dedicó específicamente a eso. Era un santo, como dicen en la Iglesia Católica. Así mismo, eso era Buda. Es una de las religiones más grandes, es la cuarta en tamaño, aunque aquí el budismo no tiene tanta incidencia. Muchas de las religiones tildan el budismo como una religión atea, porque no cree en el alma. Buda no cree en el alma. O sea, ellos tienen otros medios a que recurrir, pero tampoco tienen un infierno per se. O sea, es una religión que lo que busca es la paz interior, la meditación y una serie de cosas más de esas orientales que nosotros sabemos que nos tienen también hasta la saciedad. La doctrina católica. Ahí hay un montón de cosas que hablar. Yo estoy tratando y trataré siempre de enfocar las religiones, siempre desde el punto de vista que ellos lo expresan, ¿eh? Por eso no me van a ver con odio hablar sobre ninguna. Claro, las que hayan cometido sus errores, pues obviamente habrá que sacarlo. La religión católica todo el mundo, la gran mayoría la conoce, sabe que es la dominante aquí en República Dominicana, sabe su origen que se dio a través de una inspiración de Pablo, el apóstol Pablo, que fue un tipo que fue un persecutor de los cristianos, persecutor de cristianos, y después finalmente el tipo se convierte al cristianismo y es quien verdaderamente proyecta el cristianismo. Por él está el cristianismo hoy todavía en las condiciones que está, porque lo hace espiritual, porque le da un matiz diferente, y eso concitó a que muchos de la época fueron perseguidos, fueran realmente convirtiéndose al cristianismo y lo tomaran con la honorabilidad. Lo que está pasando con los ateos ahora, que tenemos que tomarlo con honorabilidad, porque a nosotros también se nos está coartando, a nosotros también se nos está reprimiendo. Eso mismo sucedió con los cristianos una vez. Entonces, la doctrina católica, finalmente, con Constantino, se alía al poder. Convencen a Constantino, un sátrapa, un hombre que mató a su mamá, pero se arrepintió. Y eso es válido para las religiones, eso es válido, el perdón. Se arrepiente y es quien le da el tratamiento de Estado a la religión, le da ese favoritismo, y eso hizo, como el Imperio Romano tenía la fuerza que tenía en el momento, era un imperio que realmente estaba por encima de todo en sentido general,
tenía la dureza y la crudeza, y además estaba en la conquista prácticamente del mundo, y eso hizo que la religión cristiana católica se desarrollara y finalmente tomara la delantera, como lo tomó también ese imperio romano. La doctrina islamista. En la doctrina islamista nosotros tenemos la más fuerte de todas. Es la de más poder de convencimiento. Es la que yo diría una de las más cerradas de todas. Incluso esa gente están ahora tratando de que ni siquiera en internet sus adeptos puedan disfrutar de él. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Es una doctrina totalmente cerrada, que hay que tenerle miedo. Ustedes saben lo que ha pasado. Bueno, hace mucho un atentado en una institución periodística en Francia. Ellos fueron los artífices. Hubo un atentado también de las Torres Gemelas, y todo el mundo conoce eso. Fue traumático a nivel mundial. También ellos fueron los causantes de eso. Entonces, estamos hablando con una doctrina que está diseminada a nivel mundial, porque tiene una buena parte de sus miembros diseminado en todo el mundo, lo que indica que es un peligro latente. La doctrina evangélica. La doctrina evangélica sale con la salida, para la redundancia, de Martín Lutero, de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana. Hasta el momento, hasta el siglo VI, por ahí, la Iglesia Católica se había mantenido como una unidad. Tenía la hegemonía de todo conjuntamente con el Imperio Romano. Y con todas las conquistas que hizo a través de las cruzadas, ustedes conocen todas esas historias, no me voy a permitir hablar sobre eso. Todo eso fue desencadenando algunos problemas dentro del fuero de la iglesia, porque el mismo poder corrompe. Martín Lutero, que era uno de los encargados bíblicos de la iglesia, en ese momento decide sacar pie de la iglesia prácticamente con la Biblia en la mano. Martín Lutero, que era alemán, y en un momento justo donde la iglesia tiende a respaldar la imprenta como mecanismo, porque una cosa hay que decir, la iglesia fue la que pagó $1 millón de pesos aproximadamente, de dólares aproximadamente, es lo que se dice, para el desarrollo de la imprenta. Eso no alcanzó, se quedó, y hubo que buscar por otros medios también respaldo económico con un banquero, pero la iglesia se negó a terminar de finalizar el compromiso que tenía con Gutenberg. ¿Qué ocurre con eso? Que inmediato sucede eso, sale la imprenta a la luz. Las Biblias, que antes duraban 8 años para hacer un ejemplar, empieza a hacerse uno en 4 años, la mitad del tiempo. Lo que indica que es un factor interesante para poder hacer emisiones rápidas, para poder llevar su cristianismo a diferentes sectores. Antes eran solamente sectores privilegiados quienes tenían eso. Incluso las traducciones de la Biblia se dieron, la primera que se da es al idioma inglés, con muchísimos errores. Y no solamente con muchos errores, sino también se da con errores que ellos lo hicieron adrede. O sea, no me ponga ese párrafo ahí, ponme tal cosa. Y esa es la Biblia que mucha gente dice y se la lee despuestamente. El salmo tal o otro, así mismo es. Bien, Martín Lutero, vamos a caer en el tema de Martín Lutero. Él sale en ese momento de la iglesia, se va con ese baluarte en la mano, y se va y se apoya precisamente en Luis V, que es contrario al Imperio Romano,
y el hombre empieza a conquistar toda la parte del este de Europa, incluyendo a Inglaterra, y eso va proyectando la religión evangélica a través de esa parte. Ok. La doctrina bautista, esa se fundamenta específicamente, va a ser todavía más escuela, esa se fundamenta específicamente en que los niños no deben ser bautizados, deben ser bautizados las personas mayores. Es bastante vieja la doctrina, casi surge con la católica, y tuvieron serias contradicciones y hubo mucho ataque entre una y otra, incluso muertos por el medio. La doctrina adventista del séptimo día, esta surge de la evangélica. El creador de la doctrina adventista, el principal, fue William Mayer. William Mayer quiso ser un profeta. Empezó a buscar fórmulas matemáticas para hablar sobre el advenimiento, la segunda venida de Cristo. Por eso la religión se llama así. En principio se llamaba segundo advenimiento, así era que se llamaba. En principio se llamaba. Y luego cambiaron por adventista del séptimo día. Miren que fue un fracasado porque él dijo una fecha, una hora a la que Cristo iba a venir. No vino. Imagínense ustedes, con una religión empezando, una doctrina empezando, suceda esa condición. Hicieron se retiraron muchos de ellos. Pero hubo una persona que le dio cuerpo al asunto, que fue Ellen White. Ellen, una mujer que para mí era un prodigio porque escribió miles de artículos, escribió alrededor de unos 100 libros aproximadamente, una productiva esa mujer. Agarró esos adeptos que estaban desencantados y pudo otra vez convencerlos de que volvieran con ella, y ahí entonces toma cuerpo la religión adventista. Los que son adventistas muchas veces no conocen ni siquiera esa historia. Eso sucede con todas las religiones, no solamente con ellos, con todas las religiones. Bien, la doctrina del testigo de Jehová, esa nació en Pensilvania. Surge, su autor fue Charles T. Russell. Para mí es una de las más drásticas que hay. Parece mentira, los testigos de Jehová son vendedores nada más. Ellos no celebran culto, ellos solamente están destinados para distribuir su revista y distribuir todo lo que produce. ¿Produce quién? La Black Tower. La Black Tower es, imagínense, la ciudad universitaria llena de torres que producen esa revista para el mundo entero en todos los idiomas. La Comunidad Económica Europea quiso, cuando empezó la Comunidad Económica Europea, quiso, los testigos de Jehová quisieron ir allá y vender su revista, y la Comunidad Económica Europea le solicitó que sí, que ellos se lo podían permitir, pero si ellos transparentaban el proceso. Se negaron. De ahí viene la decisión de que ellos venden la revista Despertar, y ellos simplemente le dicen: usted si quiere dar una contribución, no es obligatorio dar una suma. Bien. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un templo muy bonito que tenemos ahí, precioso. Bien, esa doctrina fue la que más dolor de cabeza le ha dado a los Estados Unidos. Incluso se dice que la guerra civil de los Estados Unidos empezó precisamente por un absurdo de esta doctrina. Su creador fue Joseph Smith. Joseph Smith era un vidente. Su padre también era vidente. O sea, era un tipo que adivinaba, tenía una bola de cristal. Después se cogió, porque estaba en mala, con buscar oro. Su padre era un buscador de oro también. Pero él asoció esa búsqueda de oro a sus condiciones espirituales. Nunca lo consiguió. Claro, entre comillas. Al final, en Nueva York, en un lugar de Nueva York, el tipo decide irse a un monte y encontró que se le apareció un ángel. Esa es la historia rápida de los mormones. Y ese ángel
me regaló unas tablas con unas inscripciones, que es lo que sustenta hoy en día la religión de los mormones. Claro, ellos también creen en Jesucristo, ellos tienen una relación con ellos ya, e incluso en los tiempos de la muerte, de la resurrección, ellos dicen que Jesucristo vino a América, así de cosas más que se han inventado. De todos modos, es una de las religiones más ricas de los Estados Unidos. Smith fue un tipo con un problema serio ¿cómo se llama esto? Que tiene muchas mujeres. De poligamia. Murió en el momento que muere, que lo matan en la cárcel, porque él con un hermano intentó desmantelar una imprenta que no era de él y lo metieron preso. Entonces una turba agarró y lo mató en la cárcel a él y al hermano. En ese momento él tenía 30 mujeres de todas las edades. Los mormones se caracterizan también porque en principio ellos querían que se aprobara la ley de la poligamia. Ellos empiezan en Pensilvania y terminan precisamente en Utah. En Utah, que era en ese momento no era territorio de los norteamericanos, era territorio de Nuevo México. ¿Qué pasa? Que después con la independencia, con la guerra civil norteamericana, caen otra vez dentro del territorio norteamericano. Ellos son los que fundan La Vega. Esos grandes hoteles de La Vega se asocian con todos esos narcotraficantes, se asocian con Frank Costello y una serie de demás, y al final terminan con todos los millones del mundo y dominando prácticamente las religiones en los Estados Unidos. Sí. La doctrina pentecostal. Esta doctrina se caracteriza por hablar en lengua. Lo voy a hacer rápido. Hablar en lengua, ustedes, yo no sé si han visto en la televisión gente que de repente están hablando de Dios y empiezan a hacer unos lenguas rarísimos. Esos son los pentecostales. Esa gente, su inspirador fue Parán, Joseph Parán. Joseph Parán fue acusado de sodomía, estuvo preso por eso también. O sea, la gran mayoría de esos tipos que en los años 1800 formaron religión eran unos verdaderos delincuentes. ¿A qué se debe que tengan una religión tan prolífica? Habría que ver. Porque lo que ocurre, y yo sigo creyendo eso, que a todos nos enganchan a ser cristianos. Y nos enganchan sin enseñarnos la verdadera historia de ellos. Al final. Nos quedan 5 minutos, señores. Esto es muy poco. Yo lo dije. 2 horas es poco tiempo para esto. Yo he tratado de ir resumiendo. Yo voy a hablar de las últimas rápidamente. Hay otro tipo de sectas que aparecen, van apareciendo sobre el escenario. Tenemos, por ejemplo, la que se refiere a la cienciología. La cienciología solamente busca las personalidades que tienen cuarto. Ellos lo manejan de tal manera, lo hacen firmar un contrato de por vida y le sacan todo el diezmo del mundo por allá. Ustedes saben lo rica que si me oyen hablando, son capaces de matarme a mí, porque son muy susceptibles en ese sentido y tienen todos los cuartos del mundo para hacerlo. Por otro lado, hay una serie esa empezó en los años 50, en el 52 exactamente. Hay otras, como la tríada hermética, que tienen aquí representaciones en Arroyo Hondo, una pirámide. No sé si ustedes han visto una pirámide que hay en Egipto. Eso es absolutamente cerrado, esa gente ni habla. Las explicaciones que tiene, incluso hubo un profesor que tenía yo de arquitectura, profesor Guerra, que era hermético, es hermético todavía. Ese hombre parece un zombie, así mismo. La mística de ellos es una mística filosófica, altamente matemática, y tienen y se han envuelto en esos poderes específicamente. Tenemos 3 minutos. Por otro lado, aparecen los Rosacruces, que fue una tendencia como, yo diría, con un carácter basado en la alquimia. La alquimia era la antecesora de la química, pero estaba ligada con el esoterismo, con horóscopo, con una serie de cosas. Era una mezcla era un sincretismo también. Y ellos se basan precisamente en eso. Y empiezan a tener también ideas de independencia con relación a la que estaba dominando en ese momento, como la religión cristiana y la judea, que estaba más o menos un híbrido, que inicia más o menos con ella. Y al final es perseguida por los mismos cristianos, los Rosacruz. Se desbarata
y después se reproduce otra vez, se reinventa de nuevo. Todavía tenemos hoy algunas láminas que nos dan la idea de que están vigentes. Otras doctrinas increíbles del momento, ya para concluir, vamos a hablar rápidamente, son las que adoran las distintas celebridades. Por ejemplo, es increíble, ustedes van a ver, Marilyn Monroe tiene una iglesia, donde ella es el Dios de esa iglesia. Tenemos también a Elvis Presley, no es relajo, de verdad. Tenemos también a Maradona, ese deportista argentino que todos conocen. Solamente la de Maradona tiene alrededor, se llama la Maradoniana, y tiene alrededor de más de 500 adeptos en este momento, que están adorando a ese señor que todavía vive. Las religiones, al final de todo, son un invento del hombre. Dios es igual. Ahí concluye todo. Su concepción del origen del hombre desde el punto de vista ateo y mágico religioso. O sea, la diferencia entre los dos, que el ateo y el mágico religioso, origen del hombre. Mira, yo tengo una teoría. No quisiera hablar de eso aquí porque estoy precisamente en mi libro. Pero yo te puedo hablar rápidamente. La concepción que tengo es la siguiente. Lo primero que surge en la religión, en el hombre, lo primero que surge, los primeros pensamientos, fueron pensamientos mágicos. Y todo lo que se circunscribió alrededor de eso, lo hizo en función de eso y lo desarrollaron precisamente personas que les interesaba que eso fuera así. Esos chamanes, esos brujos, ese era el papel de ellos. Ellos se iban un chin más allá porque tenían el tiempo de pensar mientras nosotros estábamos en la agricultura, trabajando y matando y cazando. Para someter al hombre a la obediencia. O sea, pero eso no se siente tanto ahí. Ahí lo que se sentía era una dependencia. En esa primera etapa lo que se sentía una dependencia. Cuando realmente eso sucede es cuando empiezan a vender a los dioses como una parte importante, como una mística, con una fuerza, porque los imperios que estaban en ese momento, hay que ver a Salomón, hay que ver todos esos imperios babilónicos, todos tenían sus dioses y se imponían y lo imponían con nosotros. Es decir, que si nosotros éramos una población siria, por ejemplo, y venían los babilónicos y nos atacaban, que estaban en el sur de la Mesopotamia, nosotros teníamos que adorar a Marduk porque Marduk era el que había ganado a los sirios. Y así sucesivamente. O sea, las religiones siempre están cerca del poder y por eso es que a nosotros nos agobian con ellas. Eso es lo mágico religioso, lo ateo. Señor. ¿Usted ha leído el libro del hombre en busca de Dios, de los testigos de Jehová? Yo he ido investigando, no, de verdad les digo que no. Soy honesto. No, yo voy a citar algo que yo leí ahí, es que dice que el hombre primitivo, cuando vivía en las cavernas y veía que caían los rayos y todos los truenos y todas las cosas, se volvía loco, entonces se podía implorar para arriba y entonces ahí